3 minutos pasan de las 5 de la tarde en este martes 25 de abril, festividad de San Marcos. Un saludo a los de Beas de Segura, que seguro están por allí con los toros en Sogá, bueno, y a todo el que se llame Marcos. Vamos ya a hablar, si os parece, de fútbol modesto. Me acompaña hoy, como siempre que puede, Benjamín Alguacil, una persona que le encantan este tipo de competiciones. Benjamín, buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Llegamos a un tramo final de la Liga un poco, en fin, con pocas aspiraciones a muchas cosas, ¿no? Llegamos como a ti te gustan, vísperas de San Isidro casi, ¿no? Sí, pues pero sí. con poco que ganar, ¿no? Bueno, hay de todo, en algunas categorías sí que se están jugando los cuartos, en otras ya lo han dicho todo, pero siempre nos gusta este final de temporada, ¿no? Por algún sitio u otro hay interés. Sí, bueno, nosotros desde que el Mureño se fue ya nos quedamos un poco, ¿verdad? Bueno, se nos fue, el fútbol es así, viene. Yo estoy convencido, hablé hace poco con Rafa Laguardia, el hombre máter de allí, el Mureño, y van a volver, ¿eh? Sí, bueno, ojalá. También nos acompaña hoy, en su calidad de coordinador de las categorías base del Linares, Alberto Lasarte, porque aquí os recuerdo, hablamos de tercera división hacia abajo. Alberto, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. No sé si tendré que invitarte el año que viene para hablar de tercera división. Bueno, lo que gusta es desde luego hablar de fútbol base y a pesar de mi puesto pues sigo siendo un enamorado del fútbol base, estoy dentro del fútbol base y creo que sinceramente el que está en esto es porque le gusta y es su pasión, si no, desde luego no estaríamos los que estamos aquí, todos los que siempre nos damos citas en los campos de la provincia. Bueno, y también nos acompaña, se cierra nuestro tridente hoy especial, Martín García, amante del fútbol base, del fútbol chico. Martín, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y encima, como digo siempre, árbitro de fútbol, que, en fin, hemos llegado también a un tramo final de liga donde tenemos poca alegría, ¿no? Sí, bueno, pero coincido con Benjamín en el hecho de que ya hay parte de algunas competiciones solucionadas, pero siempre nos quedan algunos resquicios que son los más emocionantes y en ello estamos. Bueno, Benjamín, Alberto, bueno, director deportivo del Linares, pero ¿qué es más importante, su labor como director deportivo del primer equipo o de las categorías base? Porque le ha dado una estructura, todo el mundo habla muy bien de esas categorías bases del Linares. Yo tu pregunta se la voy a hacer a él en otros términos, ¿no? ¿Tú qué estás más satisfecho realmente? ¿De ese Linares en segunda B, que parte de culpa tienes también como director deportivo, o de este avance espectacular que está teniendo el Linares con su cantera? Hombre, yo creo que uno de los principales motivos por los que yo fui allí era precisamente para eso, para montar una estructura. Y le hice un proyecto de 4 años donde pensábamos que en el cuarto año íbamos a estar en las máximas categorías en las que pudiéramos estar dentro de la provincia. Y creo que independientemente de ese objetivo cuando llegué, que era ascender a segunda B, pues era la creación de estas categorías. Y si al final salvamos al cadete, que es el equipo que quizás está un poco más dubitativo en esa lucha, creo que obtendríamos las máximas categorías autonómicas en las que se pueden, teniendo en cuenta que el cadete estaría en la autonómica y no en la división de honor. Y bueno, en este caso pues prácticamente las mismas que tiene el Real Jaén después de muchísimos años de consolidación y el filial en una más. Creo que el filial en división de honor es también un punto muy importante, que es el filial con la máxima categoría en la provincia y muy satisfecho para ello y bueno, también pensando que si sigo o no sigo el año que viene, desde luego el reto es importante porque son 4 equipos autonómicos y el resto de las máximas categorías provinciales y eso va a requerir mucha atención y mucho trabajo. Bueno, pues vamos a ir hablando, si os parece, de tercera división hacia abajo. Alberto, voz autorizada en todas las categorías, por tanto, vamos a abusar de tu presencia aquí en ese sentido y luego nos centramos un poco más en esas otras categorías que, como digo, el Linares, vaya repaso, que yo en el otro día lo infantil es Real Jaén, vamos, impresionante, tenemos por ahí las imágenes. Empezamos hablando de tercera división. Benjamín, nos despedimos hace 14 de marzo, hace 6 semanas, con el Martos en 7ª posición y el Torredonjimeno en 12ª posición. 6 semanas después, el Martos está en 7ª posición y el Torredonjimeno en 12ª posición, pero solo quedan 3 jornadas para que acabe la liga. ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado el tiempo por la tercera o qué? No, hombre, yo creo que en cierto modo se ha hecho un poco la lógica de la competición, ¿no? El Martos, pues quizás se crearon por determinados, dentro del mismo Martos Club Deportivo, quizás se crearon a principio de temporada unas expectativas que a lo mejor eran un tanto excesivas, ¿no? Y yo creo que la posición que ocupa el Martos es en realidad, con el potencial de equipos que hay en el grupo noveno de tercera división, probablemente sea el que se ajusta a la realidad de su plantilla. Y el Torredonjimeno pues ha conseguido ese objetivo. Tiene mucho nombre Torredonjimeno, pero no olvidemos que buena parte de los futbolistas
que han llegado al Torrejimeno vienen de los Villares, que es un equipo que siempre ha estado peleando por la permanencia. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Alberto, que realmente las expectativas en estos dos equipos, pues yo creo que se han cumplido en forma de lógica de lo que se podía esperar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el caso del Torrejimeno, desde luego que sí. Y de hecho creo que es un equipo que poco a poco ha ido a más, ¿no? Ha terminado con buenas sensaciones. Y el Martos un poco lo contrario, después de una primera vuelta buena, yo tuve ocasión de verlo justamente la semana que se metieron en playoff y le ha costado la segunda vuelta. También es que el tirón que han pegado los 4 de arriba ha sido importante y bueno, yo creo que quizás sí que en el Martos se esperaba un poquito más esa posibilidad de playoff, pero es que ahora mismo la tercera división para el equipo de Jaén desde luego es complicada. De hecho, tenemos que estar satisfechos porque hay 2 equipos, pero claro, es que había 3 en segunda B y va a haber seguramente, probablemente, pues 2 que van a promocionar desde la división de honor. Así que creo que el año que viene volverá a ser una tercera, otra vez, importante para los equipos de Jaén. Sí, hablando de esa próxima temporada, Alberto, nos da mucha alegría que 2 equipos puedan promocionar. El Villacarrillo lo va a hacer con toda seguridad y esperemos que también, o bien Porcuna o Torre Perojil, pero es que también pueden venir equipos de segunda división B, la tercera división de la próxima temporada, incluso puede haber hasta 6 equipos, ¿eh? Sí, yo creo que sería histórico, ¿no?, en los últimos años que hubiera esa cantidad de equipos. Ojalá no se consume los descensos de ningún equipo de segunda vez, pero está claro que somos 3 y algunos tenemos que caer por narices, porque prácticamente así tiene que ser, por los puntos que hay ahora mismo. Bueno, yo creo que el Mancha-Real tiene una estructura lo suficientemente consolidada como para volver a hacer un proyecto en el caso de que se consumara ese descenso para volver o para por lo menos pelear por ese playoff. En el caso del Jaén, bueno, mejor no hablar porque es toda una incógnita y yo creo que el Martos pues, y el Torrejimeno están haciendo las cosas bien y bueno, creo que pueden consolidarse y pelear por estar arriba. ¿Tú crees que hay futbolistas suficientes en la provincia para llegar a ese número de equipos, si llegáramos a 6 equipos, tal como está la tercera división, en la que apenas se puede recurrir a... Es una buena exterior? pregunta porque he hecho mucho de menos ese flujo de cantera que teníamos hace unos años. Yo recuerdo esos jugadores que nosotros en el Jaén B, por ejemplo, nos lo quitaban de las manos, pues el Villacarrillo, no sé, el Martos, el Mancha-Real. Echo de menos ese flujo de jugadores de cantera que fortalezcan esos equipos de tercera y se están repitiendo un poco cada vez los mismos y faltan sub-23. Ahí está siendo un poco la clave, que al final pues el Torrejimeno tendrá que utilizar a esos jugadores de Liga Nacional Juvenil sin más narices, Villacarrillo tendrá que empezar a mirar por la comarca también y no queda otra que al final volvemos a lo mismo siempre. Hay que confiar en la cantera, en el fútbol base y estamos dejándolo un poco de lado y lo estamos viendo, que esos equipos de tercera y segunda vez van a tener que beber de ese agua. Porque Villacarrillo, bajamos ya un peldaño, Villacarrillo sube al final a Benjamín, ¿o no? Sí, eso es fruta madura, es decir, esa suculenta renta de puntos que consiguió en la primera vuelta, pues ahora en un momento no demasiado bueno deportivamente, porque está perdiendo bastantes partidos, pues le está sirviendo para mantener esa posición. Insisto, es fruta madura, va a caer en 1, 2, 3 jornadas, pero el Villacarrillo va a ascender a tercera división y la duda la tenemos en si, porque está prácticamente hecho, que el tercer clasificado de División de Honor también va a promocionar, va a ascender directamente a tercera división y ojalá pues o bien Porcuna o bien Torre Perojil consigan ese ascenso, ¿no? De momento es el Torre Perojil el que ocupa la tercera posición. Al Porcuna parece que ese palo de ese puntito que le han privado en la federación y ese cierre del campo parece que le puede pasar factura. Yo no sé, tú conoces también las 2 plantillas, sobre todo la del Torre Perojil, el Porcuna ya sabemos que se nutre mucho del fútbol cordobés, pero ¿cómo lo ves tú? Yo creo que se va a meter. De hecho, nosotros como Linares B tenemos que ir a Coín y trataremos de echarle una mano. Pues nosotros somos un equipo peligroso, ¿eh? Los equipos dejan de pagar los que pagan, los equipos llegan muy justos y nuestro filial, al contrario, están empezando a utilizar juveniles del equipo de segunda andaluza, el otro día debutó uno ya y el equipo va a ir a más, o sea que nuestro equipo es peligroso. Este domingo hay un gran partido que es el Linares B Porcuna, Torre Perojil, y yo lo veo conociendo a los dos. Yo creo que el Coín al final se desinfla y tiene opciones. Quizás también viendo un poco el equipo, el Porcuna era un equipo más preparado para esa zona de arriba después de ya el año pasado hacer una buena temporada que el Torre Perojil, pero Torre Perojil con mi gran amigo y compañero Juan de siempre asegura competitividad y van a pelear hasta el final. Es bonita la pelea por la tercera plaza, que estamos de acuerdo que seguro que va a dar el ascenso. ¿Y de tu equipo qué nos cuentas? Yo lo vi el otro día en Linarejos contra el Villacarrillo, a mí me gustó muchísimo la planta de algunos de sus futbolistas, pero fuera de casa parece que le ha faltado quizás esa veteranía que hace falta. Se ha ganado tan solo 2 partidos, ¿no?
una categoría nueva para la mayoría de los jugadores y sobre todo que lo viste en el estadio Linarejo el equipo es un equipo temible, como filial que hay, como jugadores jóvenes. Lástima que ese campo anexo no nos favorece un poco nuestro juego. Yo creo que Chico está haciendo un gran trabajo, de hecho hay 2 o 3 que son asiduos las convocatorias del primer equipo y lo bonito es que al final se compagine eso. El año que viene, si seguimos allí, trataremos de darle otra vuelta de tuerca más y vamos a apostar por un equipo aún si cabe más joven y arriesgar un poquito más porque está visto que para mantener la categoría no hace falta mucho grandes alardes ni grandes fichajes y vamos a bajar bastante la media edad y arriesgar incluso con juvenil en el filial. El problema quizás de los equipos que tenéis filiales es como en el fútbol actual, con tantos representantes, con tantos equipos que tiran, que van por toda España buscando futbolistas, es atar a esos futbolistas, ¿no? Estás pensando, criando un futbolista para tu primer equipo y al final llega alguien y se lo lleva. Y sobre todo que cuando tienen representantes tan jóvenes, el otro día yendo con las selecciones de Jaén precisamente, que quedamos mal porque perdimos todos los partidos y ya los jugadores van teniendo sus representantes. Tú tienes jugadores con representantes en el filial y el representante trata de buscarle un sitio donde cobre, en vez de un sitio como puede ser un filial que al final tenga la oportunidad de dar el salto al primer equipo y eso está contaminando quizá un poco el trabajo de cantera y esa ilusión que por lo menos nosotros tenemos en crear esos jugadores para que lleguen ahí. Desde luego que nuestra apuesta es esa y ya te digo que el año que viene, a pesar de estar muy contentos con el año de nuestro filial, vamos a reinventarlo todavía más para que sea un equipo más joven y arriesgar todavía un poquito más. Bueno, vamos a ir hablando con la dirección de esta casa, si te parece, Benjamín, para que nos den por lo menos 2 horas y pico para el año que viene en el programa, porque con tanto equipo en esta categoría importante habrá que darle un seguimiento. Oye, en Primera Andaluza, otra cosa que me sorprende, ¿te acuerdas en aquella época, Benjamín, en la que teníamos cada jornada un líder? Bueno, pues nos fuimos con el Navas de líder y regresamos con el Navas de líder. Sí, parece que definitivamente es un líder sólido, ¿no? Ya quedan solamente 3 jornadas para que acabe el campeonato y el Navas tiene de momento 4 puntos de ventaja sobre su más inmediato seguidor, que yo creo que van a ser suficientes para que el Navas cante el alirón. Otra cosa es que este equipo ya renunció en una ocasión a ascender a Primera Andaluza. Yo no sé si ahora con este nuevo formato, que el otro día hablando con Alberto, pues comentábamos que dentro de lo malo es menos malo que el anterior, ¿verdad? Hombre, yo creo que el formato perfecto era desde luego hacer una promoción como antiguamente a tercera división, pero bueno, no es así, pero sí que es verdad que a la realidad nos remitimos. Tenemos viajes más cercanos que antes, no todos tenemos que ir a Málaga como antes y sobre todo que tenemos un nivel competitivo bueno. Nuestros 3 equipos han dado la cara, han estado muy bien. Yo creo que una categoría algo mejor que la que había antes, sin ser todavía el modelo perfecto. Y animo a los equipos de Jaén, desde luego, a que se metan ahí porque, bueno, no es mucha la ayuda que recibimos y se recibe poca y tarde, porque ya uno que está dentro la va viendo, que hay una ayuda por kilometraje, hay que decirlo también, de la Federación Andaluza, y que, bueno, que animo, pues precisamente estoy viendo aquí en Navas con el Úbeda Viva 2 equipos y también hay que alabar un poco la labor del Úbeda, gente de cantera, gente que pasa del juvenil, gente de la comarca y un equipo que seguramente si tienen paciencia puede ser el candidato quizá el año que viene a dar ese salto a la división de honor. Porque el Úbeda, Benjamín, no pilla al Navas. Bueno, está 4 puntos por debajo, la verdad es que lo tiene bastante complicado precisamente en este partido frente a La Guardia. El domingo pasado tuvo una buena opción de acercarse porque el Navas empató en Arjona frente al Urgabona y sin embargo pues perdió y se ha alejado. Yo creo que va a ser bastante complicado que le quiten el campeonato al Navas, ¿no? Tú también has visto bastantes partidos de esta competición. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Alberto, que está un poquito envejecida, ¿no? Las plantillas de los equipos, algunos no, pero ¿por qué este problema? ¿Por qué esos equipos de segunda andaluza juvenil, esos chavales, no terminan de llegar a estas competiciones? Yo creo que es que estamos, el otro día te leí un artículo y yo creo que es que ahí está un poco la clave. Estamos olvidando un poco la categoría juvenil y para estos pueblos es fundamental tener una buena estructura en juveniles para que puedan conectar con el primer equipo. A veces parece que se hace el equipo juvenil para estar un rato hacer fútbol en el pueblo y cuando ya prácticamente no tengo opciones de nada se desaparece y creo que estos equipos juveniles son los que tienen que asentar un poco el que recojan el senior. El Úbeda lo hace bien, pero echo de menos eso porque en primera regional lo que tú dijiste, lo que está pasando, bueno, en la tercera andaluza juvenil, que nosotros estamos en una liga de 14 equipos donde se han retirado 6, eso no puede pasar y yo lo hablé el otro día con la federación y tenemos que intentar
a lo mejor hay que hacer menos grupos y que de verdad los que estén fuertes participen y dejarnos de hacer sectores de la provincia, que es muy cómodo, pero cuando haces un sector de una liga de 8 equipos, luego te encuentras que al final juegas 3 partidos. Hay que fortalecer eso y sobre todo hay que incentivar que los equipos de pueblo fomenten el fútbol juvenil, porque es la base que al final les va a nutrir a su equipo. Va muy rápido porque nos quedamos sin tiempo. ¿El Real Jaén tampoco llega? No, en absoluto no. Es un equipo que la verdad es que estaba bastante, empezó un poco dubitativo. En esta última parte sí que el equipo se ha entonado, pero ha llegado muy mermado de efectivos, una plantilla bastante cortita. No está mal la temporada, insisto, para las condiciones en las que ha podido trabajar el equipo, pero sí es cierto que un club como el Real Jaén yo creo que debe de tener un equipo filial más potente. En 10 segundos, en primera y en segunda, perdón, en primera andaluza, Benjamín, en segunda. En segunda andaluza, en el grupo primero, ya conocíamos el ascenso de Lili Turgi y la próxima jornada pues es la última de la competición. La segunda plaza se la van a disputar el Martos Club Deportivo B, el equipo filial que está entrenado por Tony García, y un histórico, el Recreativo de Bailén. Y en el grupo segundo ya tenemos los 2 equipos que van a militar en la máxima categoría del fútbol provincial, la próxima, que son el Quesada y el Santisteban, 2 equipos que han estado en esa competición, que vuelven, pero hace ya bastantes temporadas que no militaban y donde la afición al fútbol pues ha vuelto a surgir. Bueno, pues pasamos al fútbol chico. Martín, finalmente se consumó lo que todos nos temíamos, que fuese descenso del Real Jaén de División de Honor. Era muy complicado y no se consiguió. Hubo una última bala en la recámara que no llegó a funcionar. Sí, bueno, como tú bien comentas, al final lo esperado, el Real Jaén pues terminó cayendo a Liga Nacional, y yo creo que lo que más le ha pesado al equipo blanco es básicamente el no haber puntuado fuera de casa, más allá de esa victoria con el Dos Hermanas San Andrés, y es que eso al fin y al cabo termina pesando mucho. Llegó con opción al final de Liga y yo creo que con eso es con lo que se debió quedar el equipo de Luis Peláez, que aún así creo que demostró una buena imagen durante todo el campeonato, sobre todo, como decimos, jugando como local y ganando a equipos superiores. Y bueno, a plantearse un poco lo que sería el escenario de la temporada que viene, que para el fútbol jiennense yo creo que tampoco es malo del todo, y es que contaremos, si Dios quiere, con 3 equipos juveniles en Liga Nacional, como son la Unión Deportiva Ciudad de Torrejimeno, el Linares Deportivo en este caso y el Real Jaén. Quizás ese plantel, también de tener 3 equipos en la provincia en esa categoría, dificulte también la planificación de estas plantillas, de esos equipos, es decir, jugadores que pueden destacar en esta categoría, ahora se van a tener que decidir entre 3 equipos que les van a ofrecer prácticamente jugar en esa misma categoría. Quizás eso puede ser un problema o no. Alberto seguramente lo podrá decir. Quizá un problema para hacer un equipo fuerte que ascienda a División de Honor, pero para repartir en la provincia, para que esos jugadores lleguen mejor a esa División de Honor senior o incluso a la tercera división, va a ser bueno, porque además son 3 sitios estratégicamente bien colocados. Linares con una cantera en segunda B como la Real Jaén, y el Torrejimeno que está asentándose con un equipo en tercera, con lo cual muy contento y animar a que desde luego se trabaje bien y se haga una buena temporada. Tuvimos a principio de temporada aquí el entrenador del Torrejimeno, si recuerda, y ya nos ponía o nos planteaba esa queja, que con 2 equipos no había bastantes futbolistas en Liga Nacional. Ahora con 3 estamos en la misma. Pero también no hay en División de Honor. Supongo que hacer un equipo en Liga Nacional con otro por encima en División de Honor en Jaén es complicado. Oye, bueno, ese ascenso a Liga Nacional quizás sea un poco la joya de la corona. Bueno, quizás sí, porque por lo que hemos hablado con Benjamín antes, nosotros, el infantil que está arrasando, que la verdad es que un equipo ahí lo hablo claro, no lo van a desmantelar, porque se van a ir, uno se va a ir al equipos de primera división, tampoco hace falta dar detalles. Y al final los jugadores, cuando verdaderamente son tuyos, en juveniles, y es donde te interesa tener la máxima categoría para hacerlo, pero que duda cabe que nosotros trataremos de dar la cara en esa competición. Y bueno, aquí veo a los infantiles. Infantil, sí. Antes en cadete. Precisamente este equipo es de donde pues están destacando. Ahora, enseguida hablamos primero de los cadetes. Martín, también perdió la categoría de División de Honor el Real Jaén, y bueno, también era esperado. Y y en cadete la más complicado es la salvación que están buscando en Primera Andaluza Linares y Real Jaén B, que uno de los 2 caerá, ¿no? Bueno, poniéndonos en situación, el Real Jaén B sabemos que con el descenso del primer equipo de ese Real Jaén Cadete, pues ya de por sí ha consumado el descenso, y entonces el Linares Deportivo es el que está inmerso en esa salvación, que yo creo, Amador, que se va a terminar consiguiendo. Entonces también nos planteamos aquí para la temporada que viene un nuevo escenario,
en el que nos encontraremos a Linares Deportivo, nos encontraremos a Real Jaén, nos encontraremos a un Club Deportivo Tosiria y quién sabe si en un Atlético Jaén si al final no consigue determinar su ascenso. Lo que vengo a decir es que estamos masificando, gracias a Dios, estas competiciones autonómicas que antes se nos quedaban lejos y que antes parecíamos que metíamos 1 o 2 equipos como mucho, estamos consiguiendo cada vez meter más equipos de la provincia y eso al fin y al cabo va a ser bueno. ¿Por qué? Porque de ahí, de esos equipos jiennenses, si alguno consiguiese ese ascenso a División de Honor, pues ya el paso es más chico y al fin y al cabo pues eso es importante. Lo mismo quiero decir con los juveniles, por ejemplo, sin dejarlo ir. El Linares Deportivo, que ha ascendido a Liga Nacional, pues ha conseguido también que su segundo juvenil ascienda a Segunda Andaluza Juvenil. ¿Qué va a hacer eso? Que ese paso de ese jugador supuestamente que va a pasar de ese Segunda Andaluza Juvenil a Liga Nacional va a ser más chico que si lo tuviese en tercera. Es muy importante que tengamos cuanto más equipos, obviamente en categoría autonómica mejor, pero también que esos segundos equipos estén lo más cerca de esa categoría autonómica para que el paso sea el menos. Perdona, sí. Viendo con lo que ha comentado Martín, aquel día que estuvimos Ramón Tejadillo recién aterrizado en el Real Jaén, el día que se votó la famosa división de honor cadete, que yo voté en contra, y todo el mundo... porque es que voté en contra en conciencia con la provincia. Nuestra provincia no está para competir en una división de honor cadete y cualquier equipo que ascienda las va a tener canutas para dignamente salir a competir. El Jaén, con una de las mejores generaciones que hay, un pedazo de entrados como Fran Almansa, se ha quedado el último, con lo mejor de la provincia. Y yo voté que no, porque entendía que no era positivo para nosotros, que era favorecer a los grandes. Y Ramón en este caso votó que sí porque era beneficiado del Real Jaén, obviamente, pero al final se demuestra que en tan pequeño, una categoría tan fuerte, a nosotros nos hace mucho daño. Bueno, estamos viendo, Martín, hemos visto ese, lo tengo aquí apuntado, Real Jaén B2, Linares 13, que tuvo lugar este pasado sábado. ¿Qué pasó ahí? Sí, la verdad que ahí se demostró un poco pues, la diferencia que hay en cuanto a los dos equipos en esta temporada en concreto, y es que, como bien dice Alberto, pues Linares que viene arrasando en esta categoría, que quién sabe, yo también es mi apuesta fuerte para conseguir la Copa junto con los autonómicos infantiles. Y bueno, pues que ese buen año le ha dado el ascenso a ese infantil autonómico del año que viene y nos vamos a plantear por la misma situación, gracias a Dios, como ha sido que en cadetes y en juveniles, y es que cada vez estamos consiguiendo el año que viene, vamos a meter en esa categoría Linares Deportivo, se va a mantener Atlético Jaén, se va a mantener Real Jaén. Poquito a poquito el fútbol provincial va creciendo. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, y os lo pregunto a los dos, a Martín y a Benjamín. ¿Se habéis reforzado Alberto Lasarte como gran entendido de fútbol base por esto que está consiguiendo en Linares o no? Hombre, yo creo que está claro que en 2 o 3 años, ¿no?, que llevas trabajando la cantera, llegar al límite de éxitos que podemos observar esta temporada con 3 ascensos, como bien ha dicho Alberto, puede tener representación autonómica a todos sus equipos, juvenil, infantil y cadete. Está bien claro que el trabajo, no cabe lugar a duda, de que ha sido extraordinario. Martín. Yo me ratifico en lo que dice Benjamín y yo creo que además ese trabajo se va a ver reflejado de aquí a los próximos años en ese primer equipo, en ese filial que se va a ver reforzado con esos nenes que van a llegar de abajo. Y esos nenes son los que realmente van a sentir ese escudo y al final eso es lo que va a contar, porque esos van a correr más que nadie. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias a los tres, Martín, Benjamín, Alberto, que te vaya bien. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Y la semana que viene hablaremos más de fútbol grande y fútbol chico, pero siempre de fútbol modesto. Los últimos minutos del programa vamos a dedicarlo a polideportivo. Hablamos de kickboxing porque, creo que lo he dicho bien, el Club Deportivo Cuadrilátero de Jaén Capital está de enhorabuena. Su primer profesional ha debutado con victoria en categoría K1. Es un estreno ansiado para cualquier deportista, ya que consiguió derrotar con solvencia al campeón del Rincón de la Victoria. El Piraña ganó como decimos, el campeón, la Bestia del Rincón de la Victoria. Vamos a ver esta información de Pepe Polo y Cristina Gallo. Con el nombre del Piraña, este joven deportista de Jaén ha conseguido 2 importantes logros. Por un lado, debutar con victoria frente a un rival difícil y por otro, encumbrar al Club Cuadrilátero como una de las escuelas de boxeo de artes marciales de más proyección. Pues llevo en el 2011 estuve, peleé y luego lo dejé y he vuelto ahora hace 2 meses y medio, 3 meses. Sí, va que lo he dejado muchas veces, otra vez he empezado y así he estado siempre. Y allá estoy haciéndolo bien, apretando más fuerte que antes. Para el Piraña era su tercer combate, por lo que el triunfo
aún resultó más meritorio, ya que solo le bastó un asalto para derribar a un púgil consagrado como es la Bestia del Rincón de la Victoria, al que volvió de nuevo a noquear en el segundo asalto. Yo por eso me presenté y no a ver lo mejor que se podía hacer, ¿no? Pero bueno, al final gané. En verdad cuando te subes arriba no sabes si vas a ganar o no. Ahora te das cuenta luego. Gran combate sin duda de nuestro paisano, que demostró que esta disciplina deportiva se encuentra en alza en nuestra ciudad, y todo ello gracias al trabajo incansable de los hermanos Buendía, que a través de su club Cuadrilátero están creando un importante semillero de futuros luchadores. Enhorabuena al Piraña, sabemos que tiene varios retos próximos, que tenga suerte y lo iremos siguiendo si va ganando. En fin, hablamos ahora de balonmano, porque sabéis que el grupo de amigos de balonmano de Jaén, el GAP Jaén, está celebrando su 25 aniversario, ha celebrado numerosos actos y bueno, uno de ellos ha sido la presencia en Jaén durante varios días de Jorge Dueñas, el que fuera ex seleccionador nacional, el buque insignia, el principal representante de las conocidas como Guerrera. Estuvo, como digo, esta semana en Jaén en varios eventos. Uno fue una conferencia que dio en la Universidad de Jaén y también participó en el cuarto torneo de balonmano femenino de Diputación de Jaén, que tuvo lugar el pasado sábado, pero antes, el viernes, celebró, a ver si podemos ver esas imágenes, compañeros, el viernes celebró, ahí lo estamos viendo, un entrenamiento con las categorías base del GAP Jaén, en el pabellón de Santa Isabel, como estamos viendo. Jorge Dueñas, seguro que es un lujazo, ahí lo estamos viendo, para estos chicos y estas chicas, bueno, pues estar a las órdenes de una persona que lo ha sido todo en el balonmano femenino nacional. Un apunte de judo, porque aproximadamente 500 chicos y chicas de edades tempranas hasta categoría alevín se dieron cita hace algunos sábados, ahí lo estamos viendo, en el pabellón de la Salobreja. Eran los Juegos Deportivos Municipales de Judo, un deporte en el que cada vez tiene más tirón entre las chavalerías, lo estamos viendo, comienzan muy jovencitos en sus colegios y poco a poco se van enganchando a esta noble arte marcial. Un apunte de natación, porque Sergio Ortega Meco, un nadador jiennense que en este momento milita en el Club Natación Gredos de Madrid, se ha proclamado, competía recientemente en el 17º Campeonato de España Open Absoluto de Natación y se llevó la medalla de bronce en su disciplina, 50 metros braza. Enhorabuena para él. Y si os gusta el atletismo y os gusta correr un maratón, son 42 kilómetros y 195 metros, pues fijaos, el 9 de julio podéis correr con Juanjo Amate, deportista enfermo de esclerosis múltiple. Está corriendo un maratón al mes. Como en julio no hay ningún maratón en nuestro país, pues ¿qué ha hecho? Organizar el 1. Se va a celebrar el 9 de julio en la pista de atletismo de la Salobreja. Se va a correr por la parte corta de la cuerda, hay que darle 105 vueltas. 105 vueltas a la pista de la Salobreja. Empieza a las 7 de la mañana, 9 de julio. Si queréis acompañar a Juanjo, bueno, pues podéis hacerlo. Ya ha corrido este año Murcia, Sevilla, Barcelona y Madrid, y el 14 de mayo va a estar en Vitoria. Bueno, y de esta forma nos despedimos, nos marchamos. Muchas cosas se nos quedan en el tintero, pero es que nos quedamos sin tiempo. Poco a poco iremos dándole salida. Regresamos el próximo martes 2 de mayo, aquí estaremos puntuales. Bueno, antes nos marchamos con, como no, es obligado, con Super Ratón. El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Lo dicho, nos vemos el martes. Sed felices, saludos cordiales, buena semana y practicad deporte.